começo dos anos 90, nós preparávamos a movimentação política do nosso país, no Brasil, para assumir o governo mais cedo ou mais tarde com o presidente Lula. E uma das questões que a gente discutia muito naquele tempo era a questão do capital golondrina, daquele capital que entrava no país, ficava 2 dias e ia embora, apanhando os lucros, né, determinados pelo mercado. E nós discutimos isso, eu era um dos formuladores do programa do presidente Lula, e procurei me informar na América Latina quem é que pensava sobre isso também. E alguém em Porto Alegre, né, no começo dos anos 90, me disse que tinha um cidadão que era ministro da Fazenda, né, da Concertação, Carlos Ominami, que tinha feito um cerco ao capital financeiro, mantendo a presença do capital financeiro que entrava, no mínimo, por um determinado tempo. Se não me engano, naquela época, 3 meses ou 6 meses. E eu procurei encontrar essa pessoa, Carlos Ominami, depois senador da República, dirigente do Partido Socialista, novamente agora no Partido Socialista já há algum tempo, depois de outras experiências políticas, e um dirigente político da América Latina, com enorme respeitabilidade. Na primeira oportunidade que eu tive, eu convidei-o a ir a Porto Alegre para conhecê-lo pessoalmente, porque naquela época, como ministro, ele escutou a voz de naquela época, jovem dirigente do PT, que lhe pedia informações sobre o que ele estava fazendo. A partir disso, travamos uma amizade, uma correspondência política e afetiva durante muito tempo, e agora que estamos em Paris conversando. E agora, então, eu faço uma pergunta em homenagem ao nosso convidado, faço uma pergunta em espanhol. Há uma crise da democracia. E esta crise da democracia é da potencialização e efetivação de los derechos fundamentais que passam por la igualdade formal, que passam pelo respeito a los derechos individuais, que passam pela consideração com as pessoas excluídas do movimento sociometabólico do capitalismo global. E isto vulnera profundamente as instituições democráticas e fazem com que as pessoas percam a confiança na democracia. Isso ocorre em Brasil, ocorre em Chile, ocorre em vários países latino-americanos. Agora, neste momento em que o império colonial, a situação colonial imperial apresenta toda a sua potencialidade destrutiva, temos que pensar no futuro da democracia nesta crise da principal potência capitalista e, entre comillas, democrática do mundo. ¿Qué me dices sobre eso? Bueno, antes que nada, Tarso, realmente me da mucho gusto poder retomar un diálogo que tenemos, como tú recordabas, desde hace ya varias décadas. Diálogo respecto a la situación brasileña, respecto a la situación chilena, pero también respecto a la situación global y con mucha preocupación por las cosas que han venido ocurriendo en nuestra región, en América Latina y particularmente en América del Sur. Así que realmente mucho gusto y gran oportunidad esta de encontrarnos aquí en París, esta ciudad de la cual también uno siempre tiene mucho que aprender. El tema de la democracia da para un largo debate. Yo creo que es cierto lo que tú dices, de que la democracia está pasando por un mal momento. Creo por varias razones. Una muy importante es que las derechas, el mundo conservador, que uno podía decir en su momento, eran fuerzas que apoyaban la mantención de la democracia, el desenvolvimiento de la democracia, hoy día están dejando de creer en la democracia. Las extremas derechas hoy día están diciendo, mire, la democracia liberal fracasó, la democracia liberal no resuelve los problemas de la gente. Se han generado efectivamente mucha inconformidad respecto de la democracia. Ahora yo diría que dentro de eso, ¿cuál es el problema? Que la gente efectivamente siente que la democracia no resuelve todos sus problemas. Ahora yo me hago una pregunta, ¿puede la democracia resolver todos sus problemas por sí misma? Yo creo que no. Yo creo que la democracia es un sistema que nos permite resolver nuestras diferencias, resolverlas de manera civilizada,
pero requiere también de fuerzas políticas que impulsen las cosas en una buena dirección. Entonces, creo que esto que aparece como una crisis, como un gran déficit de la democracia, quizás también es un gran déficit de las fuerzas progresistas. Que las fuerzas progresistas hoy día no están generando confiabilidad de la gente. Hemos ido perdiendo en algunos lugares la conexión con el sentido común de la gente. Y eso desgraciadamente es lo que pasa en Europa, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Inglaterra, países muy relevantes con una historia del movimiento obrero muy significativa. Y lo que nos está pasando también en América Latina y particularmente en América del Sur, en donde yo espero que Brasil siga siendo una gran excepción, pero la verdad es que tenemos una situación en América del Sur que es muy inquietante, que tiene que ver con esto, con el debilitamiento de la confianza de la gente en la democracia, pero que es fundamentalmente también un debilitamiento de la confianza de la vinculación de las fuerzas progresistas con la gente. Hablamos de una crisis de la democracia y tendremos una fuerza obstructiva de la democracia efectiva hoy, la emergencia global de movimientos nazifascistas que están en toda Europa, están en toda América Latina. Lo que me preocupa en este momento especial de decadencia también de la formulación imperial que viene de los Estados Unidos, con un presidente, yo diría, transparentemente vinculado a la extrema derecha. ¿Qué respuesta tendremos al fascismo? ¿Por qué pregunto esto? Porque la resistencia al fascismo histórica fue dentro de una otra sociedad, una sociedad estruturada numa estrutura de classes com identidades polarizadas entre duas classes fundamentais, o proletariado e a burguesia. Bueno, hoje isto está disuelto e uma nova configuração histórica que fragmenta os pobres e concentra os ricos. E as operações intelectuais que hicimos para formular as lutas socialistas, as lutas democráticas, as lutas republicanas mais profundas ocorreram neste período. Então, é possível encontrar também uma resposta ao fascismo, ao nazifascismo hoje, com os mesmos paradigmas da sociedade de classes tradicional do siglo passado, ou temos que pensar outros caminhos? Yo creo que derechamente hay que pensar otros caminos, porque efectivamente hoy día tenemos un cambio muy importante respecto a lo que era la realidad del siglo XX. Tenemos un nuevo tipo de capitalismo, ya no es el capitalismo de la sociedad industrial basado en las grandes fábricas. Tenemos hoy día un capitalismo digital de plataformas, en donde toda esta idea de que tú nacionalizabas un conjunto de empresas y tomabas el control del desarrollo del capitalismo, y eso hoy día no ocurre así. Entonces tenemos un nuevo tipo de capitalismo, como tú bien indicabas, en los actores principales de la transformación que sustentaban también a las fuerzas democráticas, las clases obreras, el mundo del trabajo, hoy día está fragmentado, está dividido, y una parte importante de ese mundo ha entrado en un proceso de alienación, en el sentido de que ya no se consideran trabajadores, se consideran emprendedores, y por tanto son sus propios patrones. Yo creo que eso no es así, pero finalmente existe esa confusión, hay una alienación. Tenemos, por otra parte, que los modelos a los cuales nos referíamos, modelos de sociedad alternativos, hoy día no hay ninguno que sea válido. Tenemos, bueno, lo que pasó ya con toda la caída del muro de Berlín y la descomposición del socialismo real. Lo que está pasando es una cosa dramática por lo demás en Cuba, que es como un país que quedó como una especie de naufragio de un mundo que ya no existe. Entonces ese es el cuadro que tenemos hoy día. Agreguémosle además con un problema teórico serio. Todas nuestras teorías básicas, los fundamentos de nuestras teorías, todo lo que tiene que ver con el marxismo, particularmente marxismo-leninismo, está hoy día también fuertemente en crisis. Entonces tenemos un cuadro extremadamente complejo. Ahora, ¿qué es lo que yo diría para tomar la respuesta a la pregunta tuya? Las fuerzas de extrema derecha están en auge y se nutren. ¿De qué se nutren? Fundamentalmente de los miedos.
del miedo de la gente al desempleo, miedo de la gente a la enfermedad y la inseguridad también. Por ejemplo, en el caso de Chile, la extrema derecha ganó la elección fundamentalmente con el tema de la inseguridad. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser capaces de construir una nueva esperanza. Y no es fácil, porque en las condiciones de hoy día, el miedo tiende a ser más poderoso que la esperanza, o nuestra esperanza es débil. Entonces, ver cómo fortalecemos una idea, una alternativa, cómo recomponemos también nuestra identidad en este cuadro tan complejo de un capitalismo que ya no existe, de unas clases obreras que están disueltas con una teoría que también tenemos que recomponerla. Ese es el desafío del progresismo y las fuerzas de izquierda, y no es un desafío puramente latinoamericano, es un desafío que es global. Para encerrar, para no explorarte tanto, todo el proceso de globalización que ocurrió en la humanidad, que empezó con el capitalismo mercantil clásico, llega a una universalización a partir de la gran empresa moderna, la empresa capitalista tradicional moderna que encontró su ápice y su crisis en el fin del siglo pasado. Bueno, hoy las transiciones intelectuales, financieras, culturales, no materiales, pero informativas, en bytes, no en átomos, se dan, como dice mi amigo Castells, en fluxos. Fluxos informacionales, fluxos culturales, fluxos financieros que estruturam uma comunidade global total. Ou seja, hoje o que ocorre acá nesta sala pode ser um momento simples, pontual, de uma questão global, de uma questão internacional. Naquela época foi a internacionalização dos princípios da igualdade, dos princípios de igualdade e dos princípios republicanos que unificaram o socialismo, a democracia e a socialdemocracia, que foi o ponto mais evolucionado do Estado de Direito no mundo. Bueno, hoje, como se hacen estes fluxos sem controlar as redes, sem participar da modelagem da opinião pública, sem enfrentar-se incluso com os controles materiales que el gran capital tiene sobre la información? Mira, es una tremenda pregunta respecto a la cual yo creo que cualquiera que tenga una respuesta perfectamente construida es demasiado pretencioso. Ahora, tú bien decías, yo creo que estamos en un capitalismo en donde lo que domina es más la dinámica de los flujos que respecto del stock. Uno podría decir, utilizando el lenguaje clásico de la informática, el capitalismo del siglo XX finalmente estaba muy centrado en el hardware, en los materiales. Hoy día el capitalismo del siglo XXI es mucho más software, mucho más conocimiento, flujos que van cambiando, que se van rearticulando, en donde las instalaciones materiales cobran cada menos importancia. Si uno ve qué es lo que es Google desde el punto de vista material, qué es lo que es Amazon desde el punto de vista material, es poco. Son básicamente conocimientos, flujos que van actuando, y todo esto en una velocidad que es sorprendente. Entonces eso naturalmente que tiene a las fuerzas políticas en una condición bien delicada. Ahora, me parece a mí, dentro de las intuiciones que uno puede tener, que la batalla por establecer regulaciones que sean razonables, que le den, por ejemplo, la inteligencia artificial, que sea claramente un instrumento de desarrollo y no que terminemos todos subordinados a la inteligencia artificial. En eso yo me permitiría decirle a la gente que lean un texto que me parece a mí que ha sido muy importante, que es la última encíclica del Papa, donde habla de la necesidad de tener una inteligencia artificial que al servicio de la humanidad, que tenga un rostro humano, y no nos dejemos llevar por su dinámica, que puede ser una dinámica extremadamente perversa. Y esto sí que lleva a una discusión que es muy compleja, que está planteada, por ejemplo, en Europa, y creo que también está planteada en países como Brasil, en América Latina, que es también la regulación, una regulación razonable de
estos instrumentos, de estas nuevas creaciones, que pueden ser un gran avance respecto de la humanidad, no tengo la menor duda. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, inteligencia artificial con el diagnóstico de las personas, que se puede hacer en tiempo real y a muy bajo costo. Personas que de otra manera podrían no acceder a ese diagnóstico. Entonces puede salvar muchas vidas, pero a su vez también tiene efectos perversos. Entonces, quizás dentro de este proceso de recomposición de las fuerzas progresistas, un tema fundamental es cómo subordinar estos flujos, estos procesos de innovación a las necesidades humanas y no dejarnos subordinar por ello.